escribir como título medidas de tendencia central. Y vamos a empezar con una parte de la matemática muy hermosa que se llama la estadística. La estadística. Entonces, la estadística, vamos a mirar qué es. Entonces, la estadística busca las características comunes de un conjunto de datos. Eso es lo que vamos a hacer, buscar las características comunes de un conjunto de datos. Y esas características comunes de un conjunto de datos generalmente corresponden a valores que tienen la tendencia a situarse en la parte central de un conjunto de datos y resumen la información con un solo número. Y entonces esos elementos que se utilizan para encontrar esos números que resumen esa información a través de un solo número son las medidas que se llaman medidas de tendencia central. Y vamos a estudiar tres: la media, la moda y la mediana. Entonces, para estudiar esas características, tenemos que buscar unos números que tienden a situarse, mire, en la parte central de un conjunto de datos. Y ese número que resume toda la información, al tener la tendencia de estar ubicado en el centro de todos los datos, nos hace que nosotros estudiemos las medidas de tendencia central. Y esas medidas de tendencia central son tres: la media, la moda y la mediana. La mediana, ¿qué es? Es un promedio. Ya lo vamos a mirar. Es un promedio, la mediana. La moda es el dato que más se repite de un conjunto de datos. La moda es el dato que más se repite. Ya lo vamos a mirar. Y la mediana, mire tan bonito eso, la mediana es un valor central. Y ese valor central se acomoda en toda la mitad, dejando la mitad de los datos por encima de él y dejando la mitad de los datos por debajo de él. Por eso se llama la mediana. Entonces, es el valor central cuando los datos se acomodan de menor a mayor y nos dicen quiénes están por encima de él y quiénes están por debajo de él. Usted lo único que va a aprender en este momento es que las medidas de tendencia central son tres: la media, que es un promedio aritmético; la moda, que es el dato que más se repite; y la mediana, que es el valor que se encuentra en el centro de todos los datos, dejando la mitad por encima de él y dejando la mitad por debajo de él. Y que esas medidas son las medidas que se llaman medidas de tendencia central. Son las medidas que se llaman medidas de tendencia central. Ahí ustedes tienen los libros digitales, ahí está todo esto resumidito. La primera medida que vamos a estudiar, la primera medida de tendencia central, es la media. Y dice ahí que la media es un promedio. Y la vamos a estudiar para datos sin agrupar. Ya después van a entender qué son los datos sin agrupar. Y la vamos a estudiar para datos agrupados. Bueno, entonces, para datos sin agrupar, que son aquellos que no aparecen dentro de una tabla, se siguen tres pasos. El primer paso: se suman todos los resultados obtenidos.
y luego esos resultados se dividen por el número total de datos. Y eso se aplica esta fórmula que está aquí. Esta es la fórmula para obtener la media para cuando los datos son sin agrupar. Es la sumatoria de los X u Y dividido entre N. Donde los X u Y, ¿quién son? Las observaciones diferentes. Supongamos ustedes van a sacar el promedio de las notas. Entonces el promedio de las notas, supongamos tienen 7 notas, entonces ustedes ¿qué hacen? Cogen las 7 notas, las suman y luego las dividen por 7 y ahí saca el promedio, que es la media aritmética. Supongamos ustedes son 19 muchachos en el salón y ustedes van a sacar el promedio de su estatura. Entonces ¿qué hacen? Cogen las estaturas de cada uno de ustedes individualmente, se suman y se dividen entre 19 y ese va a ser la estatura promedio de ustedes. Quieren sacar la edad promedio, entonces cogen la edad de cada uno de ustedes en promedio, la suman y la dividen entre 19. Quieren saber cuál es el promedio supongamos de dinero que en este momento tienen en el bolsillo, entonces cogen la cantidad de pesos que tienen cada uno de ustedes, lo suman y lo dividen entre 19 y esa va a ser la media o el promedio de ese dinero que ustedes tienen. Ahora, cuando los datos aparecen en una tabla de frecuencias, que después vamos a ver qué son las tablas de frecuencias, y esas tablas de frecuencias tienen unos intervalos, entonces se hacen 3 pasitos. ¿Cuáles son los 3 pasitos? Estos. Entonces Diego dice, se multiplica cada valor por su frecuencia absoluta. Eso lo vamos a hacer más tarde. Segundo paso, se suman todos los resultados obtenidos. Y el tercer paso es que se divide el resultado en el número total de datos. Cuando tenga eso, entonces ¿usted qué hace? Aplica esta fórmula. Y en esta fórmula, este X sub Y son las observaciones. Este F sub Y son las frecuencias de esas observaciones. Y el N son el número de datos. Entonces se hace una columna para multiplicar la frecuencia por las observaciones de esa frecuencia y se divide en el número de datos y eso nos da la media. ¿Cuánto? Para datos que sean agrupados. Entonces, muchachos, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. O sea que esto va a ser lo esencial para la próxima clase. Y que vamos a estudiar la media, pero ¿cómo la vamos a través? La vamos a estudiar a través de ejercicios. En la próxima clase vamos a estudiar ejercicios sobre la media, la moda y la mediana. Entonces vamos a hacer un solo ejercicio. Y es este ejercicio, muchachos. Un solo ejercicio. Tomémoslo. Bueno, entonces nos dicen. Bien, nos dice, un solo ejemplo, nos dice, las edades de un grupo de personas del colegio, miren, las edades de un grupo de personas del colegio son, entonces estas son las edades, yo las recogí aquí, entonces son, una persona tiene 12 años, hay otra que tiene 16 años, hay otra que tiene 12 años, hay otra que tiene 13 años, hay otra que tiene 12 años, hay otra que tiene 11, hay otra que tiene nuevamente 12, hay otra que tiene 14, y así sucesivamente, y observe de que cuántas personas estoy tomando. Estoy tomando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 personas. Entonces,
Esas 16 personas es el tamaño de la población. Miren, 16. Entonces, ¿qué hago? Aplico esta fórmula. El número total de datos son 16, vean, que es este n que está aquí. Bueno, y aplico toda esta fórmula. Entonces me dice, coja cada uno de los x sub i. Entonces, ¿cuáles son los x sub i? Estos. Entonces, ahí tenemos que el primer x sub i, mire, es 12, mire. Entonces lo vamos a llamar x sub 1. El segundo es ¿quién? 16. Listo. Y los vamos sumando. Entonces el tercero es nuevamente 16. Entonces mírenlos, aquí están. Entonces cojan la fórmula. Entonces la media es igual a la sumatoria de los x sub i dividido en media. Entonces tomamos los x sub i. Entonces el primero vale 12. Luego 16. Listo. Luego 13, 12 y sigue, y lo sumamos, y observe de que toda esa suma nos da 223. Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 16. Y eso nos da 13,93. ¿De eso qué quiere decir? Que la edad promedio de los estudiantes es 13,93 años, o sea, aproximadamente igual. La edad promedio es aproximadamente igual a 14 años. Eso es lo que vamos a hacer. Y en este caso, observe de que los datos que hemos tomado son unos datos que no aparecen en una tabla. Entonces se dice de que estamos sacando la media aritmética para unos datos que están sin agrupar. ¿Y qué hicimos? Sumamos primero todos los resultados obtenidos y luego los dividimos por el número total de esos datos. Eso fue lo que hicimos para sacar esa media aritmética. Y concluimos que la edad promedio de esos estudiantes era de 14 ¿qué? Años.